habitantes de la Commonwealth, les tengo buenas noticias para los fans de Alien. El día de ayer salió información oficial de que la secuela de Alien Romulus ya está en desarrollo y que contaría nuevamente con la dirección de Fede Álvarez y el protagonismo de Cailee Spaeny como Rain. Tras el éxito de taquilla, habiendo recaudado 350 millones de dólares a nivel mundial y habiendo tenido críticas muy positivas, Alien Romulus está catalogada como una de las mejores películas de la franquicia. El director de 20th Century Studios, Steve Avsvell, tuvo una entrevista con The Hollywood Reporter donde confirmó que ya se encuentran trabajando en la segunda parte de una de las películas de terror ciencia ficción más importantes del 2024. Solo que de momento no se cerró ningún acuerdo oficial con Fede Álvarez para que vuelva a dirigir esta película, pero todo apunta a que sí va a volver y que va a ser él quien va a hacer la tan esperada secuela, siempre y cuando no nos traiga de nuevo al androide Ash, por favor. En el momento que se le preguntó a Steve Avsvell qué podríamos esperar para Alien Romulus 2, él dijo lo siguiente: los dos sobrevivientes, Rain y Andy, fueron destacados en la película y realmente me gustaría ver hacia dónde los llevará su historia. Además, agregó de que en esta continuación vamos a ver mucho más Xenomorphs que en la primera película y por supuesto va a tener una gran dosis de terror, el cual es uno de los puntos más fuertes de la franquicia. Yo en lo personal creo que la secuela se va a enfocar en la llegada de Rain y Andy al planeta Ivaga, donde seguramente se tengan que manejar con cuidado debido a que en ese lugar no aceptan androides, y de paso lidiando con los traumas psicológicos que vivieron enfrentando a los Xenomorphs y al bicho canasto en la extinta nave de Weyland-Yutani. Y como bien sabemos, esta es una saga de Alien, por lo que es muy probable que en el planeta Ivaga, Weyland-Yutani ya se encuentre experimentando con los Xenomorphs o con el compuesto Z01 que vimos en Romulus. O mismo podría ser que la compañía rastreó a Rain y a su hermano gracias al androide Rook y los siguieron hasta dicho planeta, llevando consigo los aliens. Lo veo bastante posible, aunque otra teoría que se me acaba de ocurrir y que conectaría perfectamente con el juego Alien Isolation es que una vez que ellos dos llegan a ese lugar y no puedan hablar con nadie sobre lo sucedido, que se encuentren con Amanda Ripley, quien fue rescatada del espacio 5 años atrás y fue llevada a ese mismo planeta. De esa forma se armaría un equipo de 3 protagonistas con la experiencia suficiente para enfrentar a las criaturas y a la malvada compañía. Para los que no sepan del juego y no conozcan a Amanda, ella es la hija de la teniente Ellen Ripley, quien fue mencionada en las películas originales, y que en el juego, que está ambientado 15 años después de la primera película de la saga, Amanda emprende un nuevo viaje para buscar a su madre que está desaparecida. Solo que en medio de eso se topa con los aliens y ahí comienza su historia. Y Alien Romulus se ubica 20 años después de la primera película, así que Amanda podría estar llevando una vida tranquila en Ivaga durante 5 años hasta que llegan estos dos desconocidos que también se toparon con los aliens, y ahí comenzaría la historia de estos tres. Pero bueno, ahí les compartí mi punto de vista. La noticia es que Alien Romulus 2 ya es un hecho, y de acá a unos años vamos a poder disfrutarla en los cines. Ahora me gustaría saber, ¿qué opinan de esta gran noticia? ¿Les gusta la idea de una secuela? ¿Y qué creen que podríamos ver en esta segunda entrega? Todo eso pueden dejarlo en los comentarios, así conversamos al respecto. No se vayan sin dejar un like, suscribirse al canal y compartir este video a más personas que les guste la saga de Alien. Nos vemos en un próximo video. The Commonwealth corta la transmisión.